¿Puedes imaginarlo? Una voz humana, sola, gritando sobre el rugido de una tormenta. Y, en un instante, el mar y el cielo se inclinan. ¿Qué clase de poder detendría a la naturaleza misma? ¿Puede una palabra mudar el destino del universo? Esta es la historia de un milagro imposible. Marcos 4:39. Un simple versículo. Pero detrás de cada letra, un drama se esconde. Una batalla entre vida y muerte. Entre fe y miedo. Entre el hombre y lo sobrenatural. Los discípulos. Exhaustos. Atrapados por aguas embravecidas. Las olas golpean, el viento grita. Sus rostros se deforman de terror bajo la tormenta. Y el sueño de su maestro parece un insulto imposible. Jesús duerme. Mientras el caos arrasa al mundo, él descansa. Es una imagen imposible de comprender. ¿Ignora el peligro, o sabe algo que los demás no ven? Esta calma no es humana. Es otra cosa. De pronto, la voz de los discípulos rompe la noche. Maestro, ¿no te importa que perecemos? El miedo se transforma en reproche. ¿Dónde está la ayuda divina cuando más la necesitas? ¿Habrá respuesta en medio de la tormenta? Un instante de silencio. El maestro se levanta. Sus pies descalzos tocan la madera mojada. Los relámpagos dibujan su silueta en oro y sombra. ¿Es ahora, o nunca? Un solo suspiro separa a la vida del abismo. Nadie espera lo que ocurre. Jesús no rema, ni huye. Su mirada enfrenta al infinito. Y entonces, habla. No grita, ordena. Como si desde el principio, cada elemento estuviera esperando esa voz. Calla, enmudece. La tormenta, furiosa un segundo antes, parece escuchar. El viento vacila. Las olas, por un instante, se detienen. Un silencio antinatural invade el universo. Como si la creación entera recordara a su creador. En menos de un suspiro, todo queda en calma. El rugido del océano convertido en un susurro. Las caras empapadas de los discípulos dejan caer lágrimas silenciosas. Nadie comprende lo que acaba de suceder. ¿Qué ocurrió en ese instante? ¿Simple milagro, o algo más? La pregunta arde en las mentes de aquellos hombres. Si hasta el viento y el mar obedecen, ¿a quién realmente siguen? En las aguas tranquilas, los ecos de la tempestad persisten en el alma. Los discípulos tiemblan. Ahora no de frío, sino de reconocimiento, están ante algo que trasciende toda lógica. Su fe será redefinida. Pero esta historia comienza mucho antes de la barca y la tormenta. El mar de Galilea, un lugar de leyendas y peligro. Donde la vida y la muerte libran su propia batalla en cada ola. Para los judíos, el mar representa el caos. En las Escrituras, las aguas simbolizan el desorden primigenio, ese abismo donde habitan fuerzas oscuras e indomables. Y allí, Jesús camina, duerme, y gobierna. La profecía antigua hablaba de uno que dominaría sobre el caos. ¿Es Jesús ese esperado rey? Sus palabras no son conjuros. Son mandatos, de alguien que tiene autoridad sobre el mismo tejido del mundo. Los testigos tiemblan. No por el viento, sino por la revelación. Cada milagro de Jesús no es solo bondad, es una declaración de quién es Él, y que puede desafiar. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo puede un hombre desafiar las leyes de la materia? ¿Es esta la fe definitiva, o el acto de un impostor? El escándalo apenas comienza. La autoridad de Jesús se convierte en desafío directo a toda lógica. En la antigüedad, solo Dios podía ordenar al mar. Y, sin embargo, ante los simples pescadores, la divinidad parece presente. La tormenta, símbolo del caos existencial, se rinde ante una simple frase. La voz de Jesús no es solo consuelo. Es poder en estado puro. Poder que puede rehacer la realidad, o destruirla. Pero tras el milagro, llega la pregunta que hiela la sangre. ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Una incomodidad recorre la barca. El misterio de Jesús se hace más denso, más peligroso. ¿Y si el milagro no es solo para ellos? Cada lector es arrastrado al centro de esa tormenta. Frente a la pregunta, ¿creerías tú, si lo vieras? ¿Obedecerían tus miedos ante la voz del Maestro? Los relatos siguen,
Pedro, Santiago, Juan. Todos marcarán sus vidas por este instante. Entenderán que la fe auténtica no es huir de las tormentas, sino confiar en quien las puede callar con solo hablar. Afuera, el mar vuelve a rugir para otros barcos. Pero, en esa pequeña barca, una nueva realidad ha nacido. Una voz ha retado al universo y vencido. Y nada, jamás, será igual. En la cultura judía, solo el Señor de todo podía domar el océano. Pero ese poder, ese día, habitó entre hombres de carne y hueso. Jesús, profeta, loco, o Dios mismo paseando por el polvo del mundo. El silencio tras la tormenta habla más fuerte que 1000 rayos. Invita a cada espectador a enfrentar su propia tempestad, donde buscas salvación. ¿En tus fuerzas, o en una voz más allá de lo humano? Muchos buscan señales, milagros, pruebas tangibles. Pero la mayor enseñanza de aquel día no fue la calma del mar, sino la revelación de una presencia imposible. Jesús, maestro de tormentas y corazones. Este milagro no promete que nunca llegarán tormentas. Promete que, en medio del miedo, hay una voz capaz de hacer temblar al propio abismo. Una voz que aún hoy sigue hablando. Volvamos al núcleo del misterio. Marcos 4:39 no es solo un relato antiguo. Es una invitación. Un susurro en medio del caos diario. ¿Quién es el hombre cuyas palabras silenciaron la tormenta? ¿Te atreves a descubrirlo? La Biblia está llena de secretos. Pero pocos tan inquietantes como este, la realidad puede doblarse ante lo divino. Y tal vez, el mayor milagro sea atreverse a creerlo, frente a la tormenta. Tu vida, como la barca, cruzará aguas tranquilas y tempestuosas. La voz que calmó el mar sigue resonando, esperando ser escuchada. ¿Y tú? ¿Callarás la tormenta, o dejarás que ella hable primero? Si esta historia te ha impactado, deja tu like y suscríbete. Comenta qué misterio bíblico quieres que investiguemos próximamente. No te pierdas el próximo vídeo.